mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:03. Bienvenidos a Matices, este programa de análisis de Radio Monumental que busca ser una pausa en el corre-corre diario de las noticias para sentarnos a analizar los elementos que hacen precisamente de esos hechos noticias a nivel de Costa Rica y a nivel del mundo y conocer los matices que hay en cada uno de los temas. Hoy está conmigo Alexander Rivera, nuestro jefe de información. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes. Y ya por fin podemos reincorporarnos en Matices. Ayer, entre tantas carreras de conferencias y tantas presas en carretera también, no pudimos llegar, pero bueno, estamos hoy en Matices para compartir con ustedes un tema que es bastante interesante y que yo sé que les va a motivar muchísimo a participar. Bueno, ya casi les vamos a contar cuál es nuestro tema de fondo el día de hoy. Antes vamos a hacer un rápido repaso por la agenda nacional. Sin duda alguna, la noticia hoy es CELAC. Hoy, mañana, pasado mañana. Sí, pero antes una buena noticia, mañana bajan los combustibles. Y eso es una muy buena noticia porque son 153 colones, lo que estará más barato ahora que hace un mes, ¿verdad? Y eso es una disminución muy importante. Esperemos que los aumentos en otros productos y en otros servicios que dependen de los combustibles los veamos a partir de este instante con la misma velocidad con la que vemos cuando sube el combustible. Bueno, ahora sí, CELAC. Es la noticia, CELAC. Hoy están reunidos los cancilleres, Alex, revisando los documentos, las diferentes declaraciones que se van a hacer. Ha estado durante el año un grupo de coordinadores nacionales trabajando. Esos papeles los redactan ellos, las declaraciones se la pasan al canciller para que revise y es el canciller precisamente quien da el visto bueno para que mañana y el jueves el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y los jefes de Estado que vienen a esta cumbre del CELAC los firmen. Ya llegó Raúl Castro, es el único que ha llegado, de hecho, hasta este instante en condiciones un poco informativas. No se tenía claro la hora de llegada de Raúl Castro. Casa Presidencial dice que les avisaron 30 minutos antes, así que tuvieron que hacer un despliegue extraordinario, porque ya estaban los chiquitos con las banderas, estaba la vicepresidenta en el aeropuerto. Bueno, eso dice Casa Presidencial, pero decía el vicecanciller Eduardo Trejos que el gobierno sabía desde ayer por la noche que iba a llegar el presidente de Cuba hoy por la mañana, eso de las 10 de la mañana, y llama la atención la otra versión que se dice en Casa Presidencial, que fue de imprevisto, que tuvo que salir corriendo la vicepresidenta Nelena Chacón, que tuvieron que sacar a los chiquitos con las banderas de una escuela. Dice el vicecanciller Eduardo Trejos que desde ayer estaba previsto que llegara hoy a las 10:30 de la mañana. Lo que pasa es que uno dándoles el beneficio de la duda, por supuesto, tal vez sabía la Cancillería, tal vez sabía la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que es la encargada de la seguridad de los mandatarios que vienen, pero tal vez no sabía prensa y sí les avisaron 10 minutos antes. O tal vez el gobierno de Cuba no quería prensa, que si eso fue lo que pasó también debería decirlo Casa Presidencial. Esos son detalles que se manejan a alto nivel. Yo, con toda transparencia, Alex, preferiría que la prensa se enoje a que se enoje Raúl Castro en medio de cumbre del CELAC. Pero bueno, son detalles. De hecho, esta tarde está previsto la llegada de más jefes de Estado. Laura Ávila y Isel Martínez, nuestras compañeras periodistas, están en base 2, ahí en el aeropuerto Juan Santamaría, y nos cuentan a esta hora qué está pasando. Compañeras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través del 93.5 FM Radio Monumental, y por supuesto para los televidentes que en la noche escucharán esta grabación a través de Canal 2, la imagen de la radio. Comentarles que estamos en base 2 aquí en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ya se ve algún tipo de movimiento por la llegada de los jefes de Estado y de Gobierno que estarán arribando este día al país. Muy buenas tardes, Isel. Muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes a Randall y Alex y a todas las personas que siguen a esta hora a través de 93.5 FM. Y en efecto, hay ya algunas confirmaciones de parte de Casa Presidencial
Se estima que a eso de las 3 de la tarde va a estar llegando el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. En el transcurso de la tarde estarían llegando algunos primeros ministros de las islas del Caribe, y en horas de la noche se espera que esté llegando entre 7 y 8:30 Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, Laura. También se especula que el día de hoy podría llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado su asistencia a la tercera cumbre de la CELAC, pero hay fuertes rumores que indican que podría llegar el día de hoy. El fuerte de la llegada de los primeros ministros y también jefes de gobierno y Estado al país será el día de mañana. Sin embargo, ya estamos aquí en lo que es base 2, viendo un poco de movimiento. Vemos cómo están moviendo algunas de las unidades, algunos aviones, también algunos vehículos. Vemos también cómo está ya el set preparado, incluso aquí, para cuando lleguen los representantes diplomáticos, los presidentes, hacer su primer encuentro aquí con las delegaciones diplomáticas costarricenses. ¿Sí? Sí, de hecho hay bastantes oficiales de seguridad de la fuerza pública, y no es para menos. Es un evento que está congregando en total de 33 países. Recordemos que hay 4 mandatarios que ya avisaron a las autoridades costarricenses que no van a venir. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la primera que canceló la invitación a CELAC, además de Ollanta Humala y Horacio Cartes de Paraguay, así como también el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En total serían entonces 29 los mandatarios o los jefes de Estado. Recordemos que 10 de los congregados aquí son primer ministros, principalmente pertenecientes a islas del Caribe. Los restantes 23 son presidentes de toda la región de Latinoamérica, y que recordemos que CELAC congrega a todos los países a excepción de Estados Unidos y Canadá. Ahora, sin duda, un movimiento muy amplio que se ha hecho. Nunca había llegado tanta concentración de presidentes a Costa Rica. Es uno de los datos que les hemos venido dando, y que de hecho incluso la última cumbre que se dio en el 2004, la cumbre iberoamericana con el presidente Abel Pacheco, congregó a cerca de la mitad más o menos de la cantidad de jefes de Estado que están viniendo hoy. La primera vez que Costa Rica tiene tantos representantes diplomáticos de diversas naciones, 33 naciones para ser exactos. Aquí estamos escuchando, tal vez se pueda escuchar en el sonido ambiente, los sonidos de los aviones que están despegando. Nos han comentado que incluso 20 minutos antes de que los representantes diplomáticos de las diferentes naciones estén arribando al país, se hace contacto con la control aquí en nuestro país para avisar cuál es el representante diplomático que estará llegando. Pero recapitulamos, se espera para el día de hoy que llegue Salvador Sánchez de El Salvador, Michelle Bachelet de Chile, y también hay fuertes rumores de que podría llegar también el mandatario Nicolás Maduro. Y bueno, también estaremos muy pendientes si llega algún otro presidente, jefe de Estado o primer ministro de sorpresa al país, como esta mañana arribó de forma sorpresiva don Raúl Castro, presidente de Cuba. Y bueno, no se tenía prevista su llegada al día de hoy, es lo que dice Presidencia. Cancillería dice que se les había avisado el día de ayer por la noche, pero bueno, si algún presidente más estaremos informando, puesto que también a través de las redes sociales estaremos posteando fotos y todo el movimiento que se está dando, al menos aquí en base 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Isel. Sí, de hecho, con respecto a la llegada de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha habido muchos rumores de que podría llegar hoy. Es una de las citas que está en este momento en total discreción, porque se tiene un estimado de quiénes van a venir, en qué momento. El caso de Maduro específico es que no se sabe si va a arribar hoy, si va a arribar mañana, o si del todo no va a venir a la cumbre de estados de CELAC. Lo cierto es que mantenerles invitados, www.monumental.co.cr, toda la información de esta cumbre tan importante, que se entrega a 29 en total presidentes y jefes de Estado y primeros ministros. En total son 33, recordemos, 4 no han llegado o cancelaron su cita más bien, como le recapitulábamos al principio, y también, Laura, en @monumental.cr. Así es, estas son parte de las informaciones que se están generando a estas horas del día desde base 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. No sé si tienen alguna consulta en cabina, Randall. Laura, nada más contarles que a un par de kilómetros de donde están ustedes, porque base 2 queda separado de las instalaciones del Aeropuerto Juan Santamaría, en el salón diplomático, porque proviene de un vuelo comercial, acaba de llegar don José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, acaba de llegar a nuestro país y ahí estamos tuiteando las fotografías. En el tema de seguridad me interesa, decían ustedes que está lleno de policías de la fuerza pública, pero supongo que los controles de ingresos son bastante fuertes, compañeras. Sí, de hecho son muchos los controles que hay en este momento para el ingreso. En realidad no tenemos el monto exacto de cuántos oficiales de la fuerza pública están aquí. Lo que sí es cierto es que hay bastante desplazándose por todo el perímetro de base 2,
y no es para menos, no solo don José Miguel Insulza, recordemos que aquí van a presentarse en el país durante estos 2 días, entre mañana y pasado mañana, que es donde específicamente se da la cumbre del CELAC, 2.500 visitas de funcionarios, entre ellos incluso gente de la Unión Europea, no es para menos, no es solo sentar foco en los jefes de Estado, sino también en los visitantes de otras organizaciones que tienen mucha importancia sobre la política de la región. Sí, de hecho que cuando veníamos de camino aquí al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el base 2 específicamente, de camino pudimos ver una unidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, había otro carro más que estaban escoltando con oficiales de la Policía de Tránsito, me imagino que algún representante diplomático que tal vez se dirigía a alguno de los hoteles en donde se están hospedando las representaciones diplomáticas de los 33 países que participarán en la CELAC. El control para el ingreso aquí a lo que es base 2 es bastante estricto, solamente se puede ingresar con su respectiva acreditación, hay que pasar por un escáner, los maletines, los bolsos que traen todas las personas, todos los equipos, y por supuesto que también se realiza un escáner y se revisa a las personas que están ingresando aquí a este salón que se ha habilitado para la prensa y donde por supuesto hacen su primera aparición pública las representaciones diplomáticas, compañeros. Muchas gracias, Laura Ávila y también Isel Martínez, que están desde base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y van a estar por el resto del día mientras llegan los demás mandatarios. Está previsto que hoy a las 8 de la noche, un poquito después, llegue la presidenta Michelle Bachelet de Chile. También está previsto... Dicen que a las 11. A las 11, cada vez se atrasa más. Sí, cada vez se atrasa más. Dicen que la llegada es, por lo menos la previa que se tiene... Ah, no, tenés razón, a las 8, porque habían dicho que a las 11 es a las 3. Salvador Sánchez Serén, que si está llegando el presidente de El Salvador, Laura y Isel nos piden pase aquí a Matices. A las 7 de la noche llegarán en este avión colectivo. El colectivo que nos prestó México. Sí, es un avión que va al Caribe a recoger todos los presidentes. Para que vinieran. Y viene para acá. Ese avión llega a las 7 de la noche. Viene desde Washington. Los presidentes del Caribe se fueron a Washington, ahí hicieron el colectivo y se vinieron todos en el mismo avión. Bueno, pueden venir conversando también. Ah, no, sí, claro, debe ser muy Imagínense qué interesante, un viaje entre varios presidentes. Claro. Y entre 7:30 y 8 llega Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Nicolás Maduro es el único que no ha confirmado, bueno, ni Ortega tampoco, no han confirmado su participación en CELAC, pero se prevé que esto es por medidas de seguridad, es decir, que la torre de control del aeropuerto Juan Santamaría simplemente de un momento a otro le digan, viene el presidente Ortega, el avión de la Fuerza Aérea Venezolana o de la Fuerza Aérea Nicaragüense aterrizando. Son 4 presidentes los que no estarán en CELAC, Peña Nieto es uno de ellos. El otro es Horacio Cortes, el presidente de Paraguay. Cristina Fernández, la presidenta de Argentina. Y Ollanta Humala, el presidente de Perú. Vamos a estar atentos, por supuesto, cuando lleguen todos estos mandatarios. Y mañana también en una transmisión que vamos a tener a lo largo de la mañana desde la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Una actividad que es sin precedentes en el país. La actividad diplomática más grande que hasta ahora ha realizado Costa Rica, con la presencia, como lo han dicho nuestras compañeras, de 29 jefes de Estado de América Latina y el Caribe. Bien, vamos al tema de fondo, son las 2:16 de la tarde. Tal vez a usted le ha pasado, no sé, a mí sí me ha pasado, y le pregunto a Alex, que cuando usted se sube al bus y paga el pasaje, que por cierto tiene que ser en menú o en billetes pequeñitos, porque si no lo vuelven a ver feo, usted dice, ¿y qué estoy pagando? ¿A usted ha pasado? Sí. ¿O por qué tan caro? Sí, ¿O por qué bastante. tan caro y los asientos son todos pegados? Hay algunos buses que inclusive los modifican para que cumplan con la ley 7600, entonces le hacen un espacio más grande para que quepan las sillas de ruedas. Sí, le hacen los otros más chiquititos. Y los otros más pequeños, entonces a uno las rodillas le van pegando. Hay gente que no alcanza. Eso sucede mucho. Y podemos hablar de empresas, pero bueno, no es el objetivo hablar de una empresa en particular, pero sucede. Y la gente que nos va escuchando y que se ha montado en un bus en el que no le alcanzan las rodillas, saben de qué estamos hablando. Claro. O los que no tienen espacios para discapacitados, o los que tienen buses de hace 15 años, 17 años, ahí dando vueltas. Por eso está con nosotros don Enrique Muñoz, eres intendente de transportes de ARECEP. Don Enrique, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Randall y Alex, y a todas las personas que sintonizan este programa, y un placer estar aquí con ustedes hablando de este tema tan importante.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice Adolfo, que nos está escuchando en Twitter, yo soy alto y me ha pasado lo que dice Alex, efectivamente. A mí también me pasa mucho en los buses. Pero no es solo por ser alto, sino porque los pegan mucho los asientos. Sí, claro. Y, sí, para no pegar las rodillas tendría que medir 1,20 m, digamos, más o menos, para no pegar las rodillas. ¿Por qué ha estado Enrique hoy con nosotros? Bueno, porque la ARECEP heredó un modelo de fijación de tarifas para autobuses del Consejo de Transporte Público, ¿verdad? Es el mismo, no lo hizo ARECEP. ARECEP está proponiendo cambiar ese modelo para que refleje mejor la realidad de los usuarios, y entonces están haciendo una serie de audiencias donde la gente puede llegar a hablar, a dar su posición sobre estas tarifas. Así es que, si me permite, Enrique, empecemos por cómo está el modelo en este instante, antes de hablar de lo que podría proponer la ARECEP, ¿no? Sí, Randall, las tarifas de autobús hoy en día se calculan con una metodología que heredó la ARECEP desde hace casi 20 años, y es una metodología que nunca se ha ajustado y nunca se ha cambiado. Por eso es que la ARECEP ahora está en un proceso de discusión de esta metodología para que la gente entienda bien, cuando paga su pasaje de autobús, qué es lo que está pagando, y estén claras todas las condiciones, tanto para el usuario como para el empresario de autobús. O sea, tiene 20 años esta tarifa de que no se actualiza. Sí, la forma de cálculo, digamos, las fórmulas vienen desde hace 20 años, cuando la regulación del servicio de autobús lo hacía el MOP, ¿verdad? Fue cuando se creó la ley de la ARECEP, que eso fue en el año 97, la ARECEP asume la regulación del servicio y hereda esta fórmula de cálculo. Y así es como se han venido fijando las tarifas. Imagínense que esta es una metodología que ni siquiera ha sido publicada en la Gaceta, ¿verdad? Entonces, aquí el objetivo es que esto sea muy claro y muy transparente. Por ejemplo, hoy en día, para poner un tema, la gente se pregunta, bueno, usted lo introdujo ahora, don Randall, con los cambios en los precios de los combustibles, ¿qué va a pasar con las tarifas? Bueno, la gente tiene que entender cómo todos estos insumos son tomados en cuenta en las tarifas. De hecho, intentemos dibujar, yo sé que es complicado porque el modelo no es fácil, el que está vigente. ¿Qué toma en cuenta este modelo vigente a la hora de establecer una tarifa de una línea de autobuses? Sí, ok, yo empezaría por explicarles que el Consejo de Transporte Público es el ente que autoriza a una empresa a prestar un servicio de autobús. Entonces, como ente rector, el CTP le toca definir cuál es la ruta, cuál es la distancia de esas rutas, cuáles son las paradas de autobús, tiene que saber cuál es la cantidad de gente que se transporta en esa ruta, define cuál es la flota, cuántos buses van a prestar ese servicio, aprueba los modelos de los buses, placa por placa, define los horarios y define todo lo que tiene que dar el empresario, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo porque es el punto de partida. De alguna forma, el CTP ya va predeterminando las condiciones en que se va a prestar el servicio, y obviamente todo eso incide en la tarifa. Solo para ponerles ejemplos, si el CTP aprueba una ruta que pase cada 5 minutos, tiene un precio distinto que si la ruta pasa si el bus pasa cada media hora. Claro, porque necesita más buses. Exactamente, eso significa más viajes por día, más carreras, y eso tiene más costos, ¿verdad? Más combustible, más salarios, más choferes, etc. Entonces, don Enrique, déjeme ir intentando colocar ejemplos en cada paso de los que vamos dando. Si se nos ocurre, si yo soy el CTP, digo, bueno, vamos a poner una ruta de autobuses desde Radio Monumental en La Uruca hasta el Parque Central de San José. Ahí está la ruta. Y digo, bueno, pero es que hay mucha gente que viaja de Radio Monumental al Parque Central, entonces necesito un autobús que pase cada 10 minutos en la ruta. Además de eso, viajan en promedio 500,000 personas al mes. Pero además necesito que los buses sean buses con asientos cómodos, porque resulta que aquí está el Centro Nacional de Rehabilitación, digamos, no sé de qué materiales, parecen plástico, algunos fibra, vidrio. De fibra, sí, no, necesito acolchaditos. Ahí ya yo estoy imponiendo como CTP ciertas características que me van a impactar en la tarifa. Es correcto, y usted está mencionando, Randall, un punto central que es
que para definir una ruta de autobús es muy importante conocer cuáles son las necesidades de la gente y de la población que se va a transportar en esa ruta, porque las necesidades son distintas. Efectivamente, si el CTP define las condiciones, va a definir automáticamente en alguna medida el impacto en las tarifas. No es lo mismo, por ejemplo, el costo que tiene un autobús para una zona urbana que solo circula aquí en San José, que un autobús que tiene que trasladarse hasta la frontera en un trayecto de 6 horas, ¿verdad? Donde la gente lleva maletas. Entonces es muy importante entender cuáles son las necesidades del usuario para que el CTP, a la hora de diseñar esa ruta, de planificar el servicio y de autorizar a una empresa, esa ruta satisfaga las necesidades de los usuarios que finalmente pagan el servicio. Ok. A criterio de ustedes, ¿se hace esa evaluación antes de dar rutas? Lo tendría que hacer el CTP, pero se hace actualmente. Mire, ese es un buen punto. Ahora estamos como país en un proceso de renovación de los contratos de concesión para los próximos 7 años. Hay que tener claro que las concesiones para explotar una ruta de autobús, el Estado se los da a las empresas por cada 7 años, y es en ese momento donde el CTP tiene que hacer una revisión de cuáles van a ser las condiciones en que se va a prestar el servicio. Eso es una etapa que el CTP ha informado que ya se renovaron esos contratos. Sin embargo, no han llegado todavía a la autoridad reguladora para su refrendo. La autoridad reguladora tiene que refrendarlos, y para eso vamos a revisar todas las condiciones y los estudios técnicos, digamos, que dieron sustento a la renovación. Eso es para decirle que tiene que responder a una lógica, ¿verdad? Y a una necesidad que tienen los usuarios de transportarse. Entonces, el CTP, fijando este modelo, digamos, o esta idea de cómo va a ser una ruta, las condiciones de la ruta, está impactando de una vez la tarifa, digamos, está dando la base. Entonces, la tarifa toma en cuenta, el modelo tarifario toma en cuenta la frecuencia, la distancia, la cantidad de pasajeros. ¿Qué más toma en cuenta? La flota, por ejemplo. Cuando vemos un autobús circulando por la calle, tenemos que entender que ese autobús tiene costos, ¿verdad? El autobús en sí mismo es, digamos, el principal activo que tienen las empresas que prestan el servicio. Entonces, ese bus tiene que ser de un tipo, como le decía, dependiendo del trayecto de la ruta, si es en el área urbana o si son zonas más alejadas, tiene distintas características. A ese bus se le asigna un valor. Entonces, cuando el usuario hoy en día paga la tarifa, le está pagando al autobusero la inversión que hizo en ese bus. Hoy en día los buses, los usuarios los pagan en 7 años. Pagan el 100% del valor de un bus nuevo en 7 años, y en 4 años, en los primeros 4, están pagando el 80% del valor del pero bus. Los buses duran más de 7 años en la calle. Sí, es correcto. Los autobuses en el servicio regular pueden circular hasta 15 años. Incluso después de los 15 años ya no pueden circular en el servicio regular, pero podrían circular 5 años más en transportes especiales, servicios especiales, como estudiantes, trabajadores, etcétera. Entonces ahí hay una discusión de en cuántos años debería pagar el usuario el bus, o en 7 o en más de 7. Bueno, ahorita empezamos a ver las contradicciones internas de la tarifa, pero antes de darle la palabra a Alex con alguna pregunta, yo tenía una de partida. El modelo se puede explicar en el costo de toda la operación. Correcto. El bus, la gasolina, el chofer, los mecánicos, el mantenimiento, todo, ese costo más una utilidad. Sí, es correcto. El modelo lo que reconoce son todos los costos de prestar el servicio más una rentabilidad, digámoslo así, una tasa de interés que se le paga al empresario, y eso se divide entre la cantidad de pasajeros. O sea, explicándolo en términos sencillos, son costos entre pasajeros. Okay. Y entre mayor sea la cantidad de pasajeros, más baja es la tarifa, y viceversa. ¿Y cuánto es la utilidad? Bueno, ahorita se reconoce una tasa activa del sistema financiero que anda alrededor del 16-17% anual. 17% anual. Sí, ok, se toman los costos, incluyendo las ganancias, y se divide entre la cantidad de pasajeros que usted tiene. Esta es la tarifa que usted tiene que cobrar. Es correcto. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, don Enrique, y es que estamos en un escenario ahorita donde los combustibles están bajos, el precio de los combustibles, y si sumamos el que viene ahorita son 120 colones aproximadamente lo que ha bajado, pero esa 153. rebaja 153 para tener más precisión, esa rebaja en el precio de los combustibles no se ve reflejada en
no se ve reflejada en las tarifas de los buses ni tampoco en las tarifas de los taxis. ¿Qué es lo que está sucediendo en esto? Sí, ese es un punto central y los usuarios se deben estar preguntando eso mismo. Ahí lo que hay que explicar es que estas fórmulas nosotros tenemos que aplicarlas y respetarlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada 6 meses, cuando se revisan todas las tarifas de autobús, y es una cosa que va a pasar ahora en estos 2 o 3 meses que vienen, la ARECEP tiene que tomar en cuenta el precio promedio del diésel en el semestre anterior, es decir, de julio a diciembre del 2014. Eso decir, en esta revisión no aplican estas rebajas. En esta revisión no. Hoy en día el precio de combustible bajó de 522 a 475 colones, por ahí. Sin embargo, no es posible, aunque uno quisiera que ya se refleje en el modelo, no es posible porque hay una regla establecida que toma el precio del último semestre, y esa regla se estableció siguiendo un procedimiento de audiencia pública, siguiendo las formalidades que exige la ley. Hubo un proceso de participación ciudadana y se publicó finalmente en la Gaceta. Es una regla que viene vigente desde el 2012 para este caso concreto. Entonces no es posible cambiarla de la noche a la mañana porque sin duda alguna eso generaría procesos judiciales y de otro índole. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para que baje la tarifa finalmente? Digamos, los cambios en el combustible que estamos percibiendo en este momento y que los usuarios ya perciben, se van a reflejar en el caso de las tarifas de buses hacia el segundo semestre de este año. En el tanto se mantenga la baja que existe ahorita, ¿verdad? Pero es algo totalmente, podría decir uno hasta absurdo, ¿no? Que baje hasta al segundo semestre cuando se está dando una realidad con el crudo, el petróleo en otro momento. Sí, correcto. Lo que pasa es que la regla, como te digo, la regla que está vigente en este momento establece que se usa el promedio del último semestre, ¿verdad? Digamos, el próximo semestre usaríamos el precio promedio de este semestre. ¿Por qué se usa el promedio y no se usa el dato puntual al día de hoy? Porque el promedio suaviza, digamos, los impactos en los combustibles. Si el efecto fuera contrario, que los combustibles estuvieran subiendo, el usuario sentiría las alzas cada semana. En el caso de bus la sentiría igual con el mismo rezago de 6 meses, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos casos hemos aplicado incluso en las tarifas de buses rebajas en los combustibles, hace 2 o 3 semestres lo aplicamos, pero el usuario va percibiendo eso con cierto rezago. Esa es la regla que está vigente y por eso estamos discutiendo ahora en estas sesiones que comentó don Randall, si se mantiene la regla o se cambia. Entiendo, entonces los usuarios finalmente de buses y taxis podrían percibir una rebaja hasta el segundo semestre. Si se mantiene la situación actual. Es correcto, y también depende de otras variables, porque sí, efectivamente la disminución en el precio del combustible es muy importante, pero cuando se revisan las tarifas se incorporan además los aumentos en los salarios, los precios de otros insumos como las llantas, los aceites, los líquidos de freno, y entonces esas cosas hacen que unas suban y otras bajan. Al final hay que ver el impacto que tendría en la tarifa. Bueno, siguiendo con el tema de la tarifa, del modelo tarifario, ahora sí, vamos a las cosas que les hacen a ustedes pensar que es necesario revisar las tarifas. En una matemática muy simple, si una empresa compra un bus nuevo, en 7 años, bueno, esa inversión en un bus o en varios buses nuevos se refleja en la tarifa que pagamos todos los usuarios. Cuando Alex o yo vamos a pagar el bus, ahí estamos pagando parte de ese bus en el que nos estamos montando. A 7 años ya el empresario lo tiene pagado. Es correcto. Pero lo usa 15 años, es decir, el dueño del autobús recibe el doble de la inversión que hizo por ese autobús, don Enrique. Sí, el empresario a los 7 años ya recibió el pago total de ese bus nuevo. Entonces a los 7 años podría seguir usando el autobús por otros 8 años adicionales, en cuyo caso después de los 7 años hoy no se le paga nada a quien tenga buses más de 8 años, que ese es otro punto importante, Randall. También hay empresarios que tienen buses con más de 7 años que no reciben ningún pago por esa inversión que hicieron. O sea, un empresario que compra un bus de 8, 9, 10 años no recibe ningún pago, solo lo reciben aquellos que compran buses de menos de 7 años. Claro, entonces aquí aprovecho esta aclaración que usted nos hace para decir que no solo estamos criticando, digamos, a las empresas de autobuses, porque aquí entonces surge un sesgo.
entre las empresas muy poderosas que tienen capacidad para renovar con buses nuevos su flotilla, y otras empresas muy pequeñitas que no les queda más que comprarle a esas empresas grandes los buses que tienen 8 años. Entonces ya no reciben la inversión que hicieron. Eso que usted dice es correcto. Nosotros recibimos en Arecep también a empresarios pequeños que llegan, con los cuales conversamos, y muchos de ellos incluso nos dicen, mire, he hecho muchos esfuerzos para cambiar mi bus, ¿verdad? Y tal vez lo cambia el que tenía 13 o 14 años por uno que le quedan 2 o 3 años, ¿verdad? Ese tipo de esfuerzos que hacen los pequeños empresarios no son reconocidos tarifariamente. Y déjenme decirles que además de las 400 empresas o personas que están autorizadas a prestar servicios, los pequeños significan un porcentaje muy alto. Alrededor de 70% de las empresas o 60% son pequeños empresarios. Y un porcentaje muy, muy grande, alrededor de la mitad de las empresas, son empresarios que tienen entre 1 y 5 buses. O sea, son empresas muy pequeñas que prestan servicio en zonas alejadas, zonas rurales, con condiciones bastante complejas del servicio. Pero entonces, bajo el criterio de que nosotros los usuarios le pagamos el bus a los empresarios a 7 años, prácticamente por ahí debería de andar la edad promedio de la flota de buses en Costa Rica. Sí, digamos, en este momento la edad promedio de la flota ronda los 9 años y medio, ¿verdad? Y obviamente hay distintas edades en distintas zonas del país, ¿verdad? Eso es muy importante analizarlo porque el Arecep ha propuesto que en vez de pagar a los usuarios el bus en 7 años, se pague en 15 años, que es lo que se usa un autobús, ¿verdad? Y entonces una discusión que ha surgido con el sector es si que la flota se va a envejecer. Bueno, pero aquí el tema es cuál flota es la que se va a envejecer, porque ya hay una parte de la flota, ¿verdad?, importante, que tiene ya cerca de 10 años de antigüedad. Sí, la edad promedio, dice usted, don Enrique, son 9 años y medio, pero hay autobuses con mucho más años, ¿verdad? ¿Cuánto es lo permitido? Hasta 15 años. Ningún autobús con más de 15 años legalmente debería circular en el servicio regular de autobús. Sí, ese es un punto importante porque se podrían usar, digamos, no pueden andar en la ruta, pero pueden usarlo para transportar estudiantes. Estudiantes, trabajadores o lo que se llama servicios especiales, podrían usarse buses de entre 15 y 20 años. Ah, ya entiendo. En las rutas no pueden andar más de 15 años, pero en esos servicios especiales sí, y otro tipo de transporte sí. Por eso es que también la Arecep está discutiendo cuál es el valor de rescate de los que deberían de tener los autobuses, porque hoy en día los usuarios lo pagan en 7 años, pero además con un valor de rescate de 0. O sea, como si el autobús a los 7 años no valiera para nada. Y lo siguen usando. Se puede seguir usando hasta 15 años, como les decía. Pero aún a los 15 años, como puede usarse por 5 años más, lo que el Arecep ha planteado es que sí hay un valor de rescate aún al finalizar los 15 años, dado que ese autobús se puede usar en algún otro servicio especial. Pero es una muy buena inversión comprarse un bus nuevo. Vea, usted lo compra y a los 15 años recupera la inversión más el 100%, más un poquito más, porque son 8 años de más. Entonces usted recupera la inversión a los 7 años. 8 años después ya tiene duplicada la inversión que hizo. Y si lo usa para especiales, podría tener casi a triplicada 20 años la inversión que hizo. Es un muy buen negocio. Repercutiría entonces para que nosotros paguemos a los 15 años el autobús. Esa es una de las discusiones que está. Esa es una de las discusiones que digamos que pretende poner en una dimensión más justa cuál es el reconocimiento del autobús, y eso es precisamente lo que se quiere discutir para ver si se mantiene como está hoy o se pasa a otro tipo de esquema. Por ejemplo, otro rubro importante que se le reconocen a los buses, usted me preguntó ahora, don Randall, es una rentabilidad. O sea, también el empresario tiene que hacer una inversión sobre esos buses y poner capital para hacer la inversión. Entonces, el modelo actual reconoce una tasa de interés, que es la tasa activa, que anda alrededor del 17%. Esa es la misma tasa que le cobra, digamos, que cobran los bancos, por ejemplo, por los servicios que dan. Entonces, la Arecep lo que planteó el año pasado, y lo está planteando en esta oportunidad también, es que no puede ser esa tasa, que debería ser una tasa más baja. Tampoco puede ser la tasa pasiva, porque si no la gente no iría a hacer inversiones en los buses. Entonces se propone una tasa promedio entre la activa y la pasiva. O sea, eso significaría que en vez de un 17 sea alrededor de un 12%,
¿verdad? Eso significaría bajar la tasa de rentabilidad que los usuarios le pagan al empresario por prestar el servicio. Eso sería bajar la ganancia de las empresas autobuseras. Sí, eso significaría, digamos, bajar el reconocimiento que se le hace a los empresarios, que los usuarios le hacen por poner el capital a trabajar en las empresas. Tenemos un par de consultas en Twitter. Un montón. Sí, un par dije por el ejemplo, pero son varias. Dice el Choclo, si de aquí a 4 meses, dice él, sube, bueno, está hablando de la tarifa, del impacto del precio de los combustibles en la tarifa. O sea, si de aquí a 4 meses sube, no nos rebajan el pasaje, pero cuando sube sí lo aplican cada semestre. Ahí se lo voy a guardar, ya casi vamos con eso. Dice Adolfo, bueno, pero es que además de la recuperación que tienen en 7 años, tienen un reconocimiento de gasto por depreciación, que impacta además, digamos, el costo original del autobús. Dice el Choclo que en San Diego de Tres Ríos hay buses de más de 25 años. Dice, mis abuelos usaban los mismos buses donde yo me estoy montando y no le miento. Dice Adolfo, pregunta si los concesionarios de buses tributan sobre la renta. Y vea qué interesante lo que nos escribe Braulio, que si dentro de la tarifa de los autobuses se cobra comodidad. Sí, esa es una excelente pregunta. Sí, voy a tratar de irle contestando, ¿verdad? Bueno, esto que le hablaba de pasar de 7 a 15 años, ese es el reconocimiento de la depreciación. Lo que sí es importante decir también es que también el usuario paga un mantenimiento del bus. En la tarifa se incorpora un mantenimiento. Ya casi entramos a esa, porque yo sé que es un tema. Ok, entonces ahora se la explico, ¿verdad? Sí, a mí cuando lo supe me llamó mucho la atención. Ahorita entramos a ese detalle porque va a generar muchos tweets también. Ok, entonces ahorita vemos ese detalle. Sí, digamos, cuando el usuario paga la tarifa, como les decía, es claro que está pagando las condiciones de usar un bus. Por ejemplo, si son buses nuevos, va a pagar la tarifa que tiene que ver con buses nuevos, y esos buses nuevos se suponen que van a tener cierta comodidad o cierta, digamos, cierta imagen, cierta confort, van a tener ciertas condiciones, lo que tiene un bus nuevo versus un bus de 10 años, ¿verdad? Entonces la tarifa refleja comodidad, sí refleja en el tanto que refleja si el bus es más nuevo o es más viejo. Por eso es muy importante volver al inicio de cuál es la flota que autoriza el CTP, ¿verdad? Si el CTP autoriza buses nuevos, los usuarios recibirán la comodidad de un bus nuevo. Si autoriza buses viejos, buses viejos. Pero todo eso tiene impactos tarifarios, ¿verdad? En algún momento le dijimos, hemos conversado con el CTP y le hemos hecho ver que también es importante hacerle saber a los usuarios en las audiencias qué tipo de buses van a autorizar y qué tipo de recorridos, para que la gente sepa, antes de que se autorice eso, cuál va a ser el impacto tarifario que va a tener. Claro, pero uno pensaría, sin ser un conocedor de estos temas, que un bus San José Peñas Blancas pues debiera de tener unos asientos más cómodos, no de fibra, buen espacio, es más o menos así, que un bus de ejemplo de un trayecto de aquí de Central de Radios a San José, entonces sí puede tener esos asientos porque es un ratito lo que uno va en el bus, más o menos esa es la lógica. Esa es la lógica, cada bus tiene que tener las características que tiene una ruta, ¿verdad? Si es la ruta urbana para hacer recorridos cortos en San José, tiene unas características, y si ir de aquí a Peñas Blancas tiene otras características distintas. Pero hay buses que a veces las empresas agarran de San José para reforzar los largos trayectos, es decir, yo he visto reforzadas líneas de buses o rutas de buses muy lejanas con buses que están hechas para recorridos cortitos. Sí, sí. Usted se da Peñas Blancas sentado con las piernas en la nuca casi. Sí, bueno, ese fue un caso muy sonado ahora hacia final de año, donde vimos que el CTP autorizó buses de tipo urbano para andar en San José para reforzar una ruta hacia Peñas Blancas. Indudablemente la tarifa que paga un usuario para ir a Peñas Blancas, que anda alrededor de 4.600 por ahí, incluye los costos de un bus interurbano largo, que es un bus que vale más, que tiene maleteros, que tiene otras condiciones distintas a los que tiene un bus que circula en San José. Es interesante y sigue la participación en redes sociales. Stuart Marín nos decía, lo de la comodidad es una gran pregunta, porque cada vez los buses tienen más asientos y menos espacio para las piernas.
y nos comenta el Choclo también que sin saber aún esto del mantenimiento le suena parecido a los peajes e impuestos para arreglar las carreteras. Le va a sonar También parecido, a ver. Tucán dice que a todo esto no han bajado los pasajes de los buses. Bueno, ya nos explicaba el intendente de transportes que probablemente va a repercutir en el segundo semestre si la situación sigue parecido. Y también nos dice Adolfo, en una pregunta que tiene para el intendente, que las concesionarias de buses tributan sobre la renta. Esa no la habíamos contestado. Es una muy buena pregunta. La ARECEP desde el año pasado, en el 2014, establecimos, en la ley de la ARECEP establece que a la hora de fijar la tarifa hay que verificar que las empresas estén al día con sus obligaciones tributarias, la seguridad social y en materia laboral. Entonces, el año pasado lo que hicimos fue a través de una conexión directamente por gobierno digital con un bus de datos logramos conectarnos a las distintas instituciones y verificamos para las 400 empresas que estuvieran al día con la Caja, que estuvieran al día con FODESAF, que estuvieran al día con el INS, con tributación y con algunas otras obligaciones que tienen. La sorpresa es que efectivamente nos encontramos en el caso de Hacienda que sí había un porcentaje muy bajo de empresas al día, alrededor de un 5%. Ya para 6 meses después hemos logrado que alrededor de un 45% de las empresas estén al día. Pero igual muchas empresas han tenido que ponerse al día con todas estas obligaciones para poder obtener los ajustes en las tarifas. Ahora sí, entremos a mantenimiento, porque ahorita vamos a recibir algunas llamadas de nuestros oyentes que hoy tienen una participación muy interesante. Braulio dice, comodidad también implicaría ir sentado, porque es normal hasta para los policías de tránsito ver los buses repletos. Efectivamente, es parte del impacto que hablaba Enrique. Mantenimiento. Cuando nosotros pagamos el pasaje del bus, estamos pagándole un mantenimiento. ¿Qué estamos pagando? Sí, el modelo utiliza hoy una fórmula en que el usuario reconoce un 10% de mantenimiento al año sobre lo que vale un bus nuevo. En otras palabras, cuando un usuario paga la tarifa, le está pagando a la empresa un mantenimiento que equivale a un 10% del valor de un bus nuevo. O sea, en 15 años significaría un bus y medio, por decirlo de alguna forma. Además del bus que ya pagaron. Entonces, porque vea cómo se va sumando. Pagamos el bus nuevo a los 7 años. A los 15 años les pagamos el bus nuevo más otro bus. Y le pagamos en mantenimiento un bus y medio además. Esto significa que si un bus costó 100 millones de colones, terminamos pagándole por mantenimiento 150 millones de colones en 15 años. Sí, aquí la discusión que estamos teniendo en estos foros es precisamente cuál es el reconocimiento justo del mantenimiento que tienen que tener los buses, ¿verdad? Y eso implica por entonces repensar cuál es el mantenimiento que queremos darle a los buses a lo largo de sus 15 años, ¿verdad? Obviamente uno esperaría que buses nuevos requieren menos mantenimiento que buses viejos y hay que entonces establecer cuál es la mejor forma de reconocer el mantenimiento para que la flota esté en buen estado. Pero ahí está incluido el mecánico. Sí, digamos, ese es otro punto, Randall. Hoy en día... ¿Otra parte? Sí, no está metido en este 10%. No, digamos, aparte de estos rubros que hemos conversado, sí, cuando un usuario paga la tarifa, también paga los salarios de la gente que trabaja en las empresas, ¿verdad? Y entonces se reconocen mecánicos, obviamente se reconocen choferes y se reconocen chequeadores, ¿verdad? Por ejemplo, entonces en los autobuses se reconoce 1.9 choferes por autobús, es decir, en una flota de 100 buses, ¿verdad? Se reconocen 190. 190, ¿por qué? Porque se supone que hay 2 turnos en el caso de los choferes, pero en el caso de los mecánicos se reconocen 0.8 mecánicos por autobús. ¿Por bus? Es correcto. Como si cada bus tuviera 2 mecánicos al día, bueno, casi 2. Sí, eso significa, digamos, en 100 buses, teóricamente 80 mecánicos por bus, ¿verdad? Entonces aquí lo importante de esta discusión de la metodología es poner eso en la realidad del servicio.
¿verdad? Igual uno podría, lo que dicen los señores empresarios, bueno, es que hay otros costos que no se reconocen. Por ejemplo, el modelo no reconoce las cámaras de vigilancia. Yo creo que si uno pregunta, bueno, es importante que los buses tengan sistemas de seguridad, la gente diría, sí, obviamente, entonces pongámosle a eso un precio adecuado y lo reflejamos en el modelo, ¿verdad? Sí, a mí me encanta que haya venido a Matices hoy don Edgar y don Enrique, perdón, y se está aclarando todo este tema, ¿verdad? Alex porque tiene la maña de bautizar gente. muchas veces don Enrique, nosotros pagamos y no nos damos cuenta ni qué es lo que pagamos. Pasa en el súper con las facturas, pasa en el bus. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora ni siquiera sabían que le pagaban mantenimiento, que le pagaban mecánico, que le pagaban 1.9 de chofer por bus. Pero bueno, también queremos conocer sus opiniones al 905-222-0000. De hecho, antes vamos a ir a la pausa, pero Alex, quería cerrar nada más con un dato, porque está lo de el tema de seguridad, que de hecho nos lo estaban hablando en ese instante, pero yo le iba a preguntar un dato antes de abrir la línea, y es, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Porque la cantidad de gente que traslada una ruta, ¿verdad? Es decir, no sé, San José-Cartago, la cantidad de gente que traslada a San José-Cartago impacta directamente en las tarifas. ¿Cómo se dan cuenta ustedes cuánta gente viaja al año en esa ruta o al mes? Sí. Ese es un dato fundamental, Randall y Alex. Saber la cantidad de gente que realmente se mueve en una ruta es un dato fundamental e incide directamente en la tarifa. Si hay más gente, la tarifa es menor, y si hay menos gente, la tarifa es mayor. Así de sencillo. Okay. Hoy en día, la ARECEP lo que utiliza son básicamente 3 fuentes. Primero, cuando hay un estudio tarifario, se revisa si hay un estudio anterior que diga la cantidad de pasajeros, se revisan las estadísticas que presentan las empresas ante la ARECEP. Las empresas tienen que presentar un reporte sobre cantidad de pasajeros trasladados diariamente, y también se revisa la información que presenta ya en el estudio tarifario. Aquí lo importante es que debe existir un dato también del CTP. Como les decía, el CTP es quien autoriza a una empresa a dar el servicio, entonces debería tener un dato de cuánto es la cantidad de gente que se moviliza en esa ruta. Cuando nosotros no aceptamos ningún tipo de disminución en la cantidad de pasajeros, si no es contra un estudio técnico o un acuerdo del CTP que así lo acredite. Pero efectivamente mejorar la calidad del dato de pasajeros es fundamental. Por eso es que aquí hablamos también de proyectos como el de pago electrónico, que también el CTP está trabajando en eso. Y esto es muy importante impulsarlo, no solo en los buses, sino en el tren, por ejemplo, que también han salido algunas noticias. Nosotros queremos hacer ese proyecto en el tren para poder contabilizar de forma automática la cantidad de gente. ¿Cuántas personas están viajando? Cuántas personas están viajando y tener un dato de mejor calidad, porque eso nos permite también que el usuario tenga mayor seguridad de que su tarifa corresponde a un dato real sobre la cantidad y se está dividiendo además entre la gente que se transporta. Y otro dato fundamental es que entre la cantidad de gente que viaja también están las personas adultas mayores que tienen descuentos, ¿verdad?, sobre las tarifas, y que lo pagan la gente que sí paga la tarifa. Entonces, tener un dato bien preciso, bien exacto es fundamental. El modelo es muy sensible. Si cambia mucho la cantidad de gente, con que cambie poquito la cantidad de gente, la tarifa se puede afectar mucho. Bueno, pero es que, perdón Alex, dependen directamente casi de la información que les dé la misma línea de autobuses, de cuánta gente transporta. Exactamente. Incluyen en algún momento, voy a derribar un mito, las empresas incluyen dentro de la tarifa los robos. Es decir, yo me acuerdo que cuando pusieron las barras estas electrónicas, que salía una voz en el bus diciendo: señor usuario, por favor, quítese de las barras electrónicas, porque todo el mundo se paraba de frente a las barras. Algunos choferes se quejaban de que eso era una pérdida para ellos, porque al final del día tenían que poner plata. Pero las empresas también a veces argumentan que la caja que les entrega el chofer no es necesariamente la misma cantidad de gente que se subió al bus. Sí, las empresas entregan esta información bajo un principio de, digamos, de declaración jurada de que esto es correcto. Por eso mañana en la sesión que tenemos para discutir la metodología, que es a las 9 de la mañana en el Colegio de Ciencias Económicas, se va a discutir cómo mejorar la cantidad de pasajeros,
cómo mejorar el conteo de la cantidad de pasajeros que se hacen en cada ruta y cómo mejorar el registro de los ingresos de las empresas de autobús. Esa es una sesión donde mañana vamos a tener ahí la participación del señor viceministro con el proyecto de pago electrónico. Vamos a discutir el tema de barras electrónicas, cómo se utiliza mejor ese dato, dado que ahora el CTP incluso en el nuevo contrato le está pidiendo obligatoriamente a las empresas reportar la cantidad de pasajeros vía barras electrónicas. Entonces ese va a ser un tema fundamental para discutir en la sesión de mañana. Hay un tema que me gustó muchísimo y es el de los pasajes electrónicos, que aquí estamos verdaderamente atrasados, pero ¿qué le parece, don Enrique, si vamos a una pausa para conversar sobre este tema y también recibir las inquietudes de todos nuestros oyentes? Al volver, habilitamos la línea telefónica para recibir todas sus llamadas. Ya regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Dos con 55 minutos de la tarde. Estamos en Matices hoy hablando sobre una iniciativa que tiene la ARECEP para convocar, digamos, a los sectores interesados para hacer un nuevo modelo de fijación de tarifas de autobuses. Hemos hablado de algunos datos que tiene el modelo actual, que fue heredado de ARECEP por parte del CTP y que reconoce 1.8 mecánicos por bus, 10% de su costo de mantenimiento, 1.9 choferes. 1.9 choferes, que aquí voy a hablar de experiencia personal. En la ruta de mi casa, el chofer tiene su bus. De hecho, usted sabe que viene tal chofer porque es el bus de él y lo trabaja todo el día, digamos. Entonces ahí no hay dos buses. Dos choferes. Dos Tampoco. choferes. Sí, no hay dos choferes, perdón, Sí. Alex, no hay dos choferes por bus. Pero bueno, estamos habilitando el 905-222-0000. No lo habíamos dado y ya estaban 4 llamadas pendientes. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, María Caballero, Guadalupe. Quiero hablar sobre la ruta 33. Me alegra un poco la norma técnica que está explicitando el señor de la ARECEP. Nosotros tenemos en la ruta 33 de Transportes del Este una penetración en urbanizaciones, en estas urbanizaciones integrales, calles de 8 metros, lo máximo, hay calles de 8 metros. Vienen estos buses viejos o como sea, bueno, ya la norma técnica ustedes las manejarán. Nos bloquean, vea que por las 7.600 hacen terminales en esos procesos de salida porque no reúnen la cantidad de pasajeros y se van con 3, 4 personas, y en los parquecitos que tenemos en estas asociaciones integrales, parquecitos que los hemos pagado los que hemos comprado terrenos aquí con una sola cara, señor de la ARECEP. ¿Cómo va a ser posible que estos buses vienen y hacen una terminal en un parquecito que los usamos para niños, para gente adulta mayor, hacemos senderos para ese tránsito en los parquecitos, y se nos meten estos de la ruta 33 y nos bloquean los parques porque hacen terminal, porque no reúnen la cantidad de pasajeros? Tenemos expedientes desde hace más de 4 años. Yo sé que tal vez ahora se van a hacer un poco más vigilantes en esto, pero ayúdenos, por favor, porque estos buses viejos en penetración, a 200 metros de las buses de Moravia, a 100 metros de toda la línea de Transportes del Este, desde Coronado hasta San José, y vienen estos buses en una penetración que se le autoriza yo no sé quién a bloquearnos incluso los parques. No tenemos cumplimiento con las 7.600, no tenemos posibilidades de cantidad de pasajeros, y pareciera que en esas normas técnicas tenemos expedientes en todas las entidades, defensorías, sanitarios o lo que sea, y esta gente incluso por salud ocupacional alquila algunas casas que están en demolición, porque incluso estos empleados, y que me oigan los de la ruta 33, no tienen servicios sanitarios, no tienen dónde comer.
Doña Muchas María, gracias. muchas gracias de verdad por su participación y qué lindo que la ciudadanía esté también informada sobre su ruta, porque aquí don Enrique estaba apunte y apunte los datos. Vamos, para no responder una y una, porque si no nos tomamos un montón de tiempo, vamos a seguir recibiendo llamadas. Así es, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló, le escuchamos? ¿Otra llamada? ¿Con quién hablamos? Buenas, ¿cómo les va? Le habla Carlos de Carretera. Don Carlos, un gusto saludarle. Adelante. Igualmente, bueno, a pesar de que ahorita no utilizo autobús, ando en mi carro, pero siempre lo usé por muchos. Uno se queda asustado de cómo se aprovechan de los usuarios, que al final son los que pagan todo, y como dijo Randall ahora, uno ni se imaginaba todo lo que estaba pagando. Entonces realmente me parece que toda persona que tiene un negocio tiene que asumir también sus gastos, y parece como que la gente de los autobuses no quiere asumir nada, todos los gastos quieren que se los cubra, y tras de eso no dan un servicio de calidad. O sea, Gracias, Carlos, por su opinión. Una llamada más, Randall. Sí, son las 3 en punto de la tarde, estamos recibiendo sus consultas o opiniones al 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a la No se llamada que escucha. sigue, 3 en punto. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Francisco, Don Francisco, gracias por llamar, adelante por favor. mira, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se toma en cuenta para la tarifa el tiempo que la gente de los buses toma para llegar al destino? En otros países sí son exactos y sí se toma en cuenta, porque resulta que la ley laboral de aquí para llegar al trabajo a uno lo pueden despedir por llegadas tardías, que si eso se toma en cuenta. Muchas gracias, don Gracias, muy Francisco. Una interesante pregunta. la puntualidad. Sí, la puntualidad de los buses y las horas de llegada de cada uno de las unidades. Tenemos una llamada más. Muy buenas tardes. Le escuchamos. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Adrián. Adrián, adelante. Mire, eso de los autoceros, eso es un descaro, eso es un problema. Mire, yo tengo un vecino, ya es un señor adulto mayor, cerca de los 70 años, y ese señor tiene que caminar cerca de 800 metros para coger el bus, porque si sale a la parada y está solito, los buses pasan de la compañía Carbaches, de Naranjo Palmares, San Ramón, y el señor lo dejan botado y no lo alzan, y no es porque no lo ven, es porque no quieren, y eso es una discriminación que se da en este país con los adultos mayores, y esto se está dando así a diestra y siniestra, y uno llama y hacen oídos sordos porque como no es con ellos, ¿será que ellos no acaban de llegar a viejos? Entonces no se preocupan por las personas adultas. Muchas gracias. Gracias, don Adrián, muy interesante. Acabo de recordar con la llamada de don Hernán mi época de estudiante universitario. Yo no sé si a usted le pasaba, pero en la pista Florencio del Castillo, que los dos vivimos en Cartago, tomar un bus era un dolor de cabeza. Usted hacía la parada y hasta el chofer lo veía y lo ignoraba con esa desdén y seguía recto el bus. Ojalá que no suceda. Yo nunca he tomado un bus en la autopista. Viera qué difícil que es, Alex. Pero bueno, ojalá que no me toque si esto sigue sucediendo. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, habla con Ana. Doña Ana, muchísimas gracias por llamarnos. Sí, mire, quería hacerle un comentario. Me llama mucho la atención el modelo que plantea don Enrique, y en realidad me parece que es un modelo muy interesante, pero es un modelo ideal. Entonces, le reconocen al usuario, al transportista, una serie de gastos, más sin embargo, no le reconocen el estado de situación real. Por ejemplo, le asignan un 10% de costos de mantenimiento, pero en ningún momento la ARECEP se toma la molestia de verificar si las unidades de transporte efectivamente están obteniendo el mantenimiento que debe ser. Y entonces por eso uno se encuentra montones de veces en la calle autobuses que hasta que se les cae la piña de las llantas, ¿verdad? Y eso significa pensar de que les están asignando ese rubro de mantenimiento y no se cumple, o sea, el mantenimiento no se le da. Muchísimas gracias, doña Ana, por su comentario esta tarde. Vamos a recibir 2 llamadas más para que don Enrique le dé tiempo de responder la mayoría de ellas. Son las 3:04. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Juan Montero, caballero, ¿cómo está? Gracias, don Juan, por llamarnos. Muy bien, ¿usted? Caballero, mire, a mí me llama mucho la atención como la gente no se da cuenta que ARECEP es la gran pantalla
para que ciertos grupos en este país se hagan millonarios. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, Juan, muchas gracias por su opinión. Le cuento que usted opina eso, pero yo aquí en el programa estaba pensando que don Enrique seguramente no se podrá montar en los buses, porque no lo deben de querer para nada. Tiene que viajar en taxi. Claro, y vamos ahora sí con la última llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aló. Aló, ¿con quién hablamos? Gonzalo Luna. Don Gonzalo, adelante, gracias por llamar. Quería hacer una pregunta al señor. No sé si ustedes están al tanto o se dan cuenta de si los mismos costos que jalan los buses, para decirle a Punta Arenas, un ejemplo, donde ellos debajo en el bus tienen unas bodegas donde jalan bastante, pero cualquier cantidad de encomiendas, y facturan no un poquito, oiga, millones de colones diarios. Por un sobre, por un pinche sobre, cobran 1,000 colones por un sobre, por llevar un sobre aquí a Punta Arenas, 1,000 colones. Y es increíble. Ahora, ¿eso lo meten en los costos o no lo meten en los costos? Porque me decía un señor que ni siquiera tributan sobre eso. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Sí, son las 3:05. Vamos a ir a una pausa, dice Olman Bonilla en Twitter. Me tocó dirigir la construcción del modelo tarifario para buses en 1994. Dice, el error está en la aplicación del modelo, dice Olman. Bueno, vamos a darle el chance a don Enrique para que conteste. Cuando volvamos de esta pausa comercial, son las 3:05. Tenemos un equipo completo, técnico, 2 periodistas en el aeropuerto Juan Santa María. Ahí está Glenn muy entretenido escuchando la transmisión de la torre de control del aeropuerto Juan Santa María. 800 directo a la pista 07. Ahí está la torre de control del Santa María. 3:06, vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Tres con 10 de la tarde, estamos en Matices, hoy hablando de un tema que ha generado muchísima reacción en redes sociales, que es cómo se fijan las tarifas de los autobuses, por qué ARECEP quiere cambiarlo y qué está haciendo para cambiarlo. Pero bueno, recibimos 8 llamadas. No sé, don Enrique, si quiere referirse a alguna de ellas. Sí, empiezo por contestarle a doña María, la señora que llamó de primero, hablando sobre el tema de las terminales. Efectivamente, el tema de las terminales es muy importante, pero eso son cosas que le corresponde al CTP. Dicho sea de paso, el CTP en la renovación de contratos ha estado discutiendo mucho con los empresarios de autobús sobre este tema. Y creo que aquí también debe haber una participación importante de las municipalidades, que son las que también están llamadas en las comunidades a proveer de infraestructura básica para que haya un buen funcionamiento con respecto a las terminales. Igual el tema de las paradas de los buses, eso es un tema que le corresponde al CTP fijarlo. A don Carlos, que nos preguntaba sobre los costos del servicio, tengo que decirle que la ley de la ARECEP establece que esto es un servicio público, ¿verdad? Y como servicio público la ley establece que se debe reconocer al prestador del servicio todos los costos legítimos del servicio. Entonces, no podemos dejar de reconocer esos costos reales. Aquí el tema es que efectivamente sean los costos que hay que reconocer para la prestación del servicio, y eso es una cosa que la ARECEP está llamado a cumplir de acuerdo con la ley 7593. Don Francisco mencionaba el cumplimiento de los horarios. Bueno, eso es vital. Es más, en los países donde el transporte todavía está más desarrollado, ese es un indicador de la calidad del servicio. O sea, a la gente le interesa que el autobús llegue en el momento en que tiene que llegar. Otra vez, recordemos que el Consejo de Transporte Público aprueba unos horarios y unas frecuencias para los buses, entonces tienen que salir conforme a eso. Eso está establecido en un contrato y es un deber del empresario cumplir con esas obligaciones. Si el empresario no cumple, pues entonces
Para eso están los mecanismos de quejas que pueden poner los usuarios ante la ARECEP y el CTP. Sin embargo, también hay que decir que aquí en Costa Rica tenemos un serio problema de infraestructura, ¿verdad? Y de limitaciones, congestión vehicular, el tema de las paradas. Entonces, igualmente esto es uno de los temas que vamos a abordar en los foros, porque un buen servicio de autobús también requiere ciertas condiciones de infraestructura para poder circular, ¿verdad? Don Hernán, que nos hablaba del tema del adulto mayor y que los dejan botados, déjenme decirles que las quejas de los usuarios de autobús se pueden clasificar en 3 tipos. Lo primero es que se le cobre la tarifa que está autorizada, y de eso se quejan muchos usuarios. Y lo segundo es el maltrato que se le da a los adultos mayores, sobre todo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. En esto estamos trabajando con instituciones, trabajando de cerca con instituciones como el CONAPAM, y como el Consejo de Rehabilitación, que también los hemos invitado a estos foros para discutir cómo se puede mejorar esto. Entendemos, las empresas, muchas empresas han hecho grandes esfuerzos para capacitar a sus choferes en un mejor trato al adulto mayor, han trabajado con instituciones como el INA, ¿verdad?, el Instituto Nacional de Aprendizaje, capacitando a la gente, pero no es un tema sencillo y pasa por una buena capacitación a los choferes. ¿Y la ARECEP recibe quejas? Claro que sí, la ARECEP, tanto la ARECEP como el CTP reciben quejas con respecto al transporte de autobús. Hay quejas que tienen que ver exclusivamente con el CTP, como todas estas cosas que son las condiciones de operación, pero hay otras quejas, como estas de adultos mayores, en las cuales los usuarios ponen sus quejas y la ARECEP hace cosas, ¿verdad? Hemos tenido casos en algunas rutas, en el caso de Heredia tuvimos un caso que incluso paró hasta en la sala constitucional, y ahí se han tenido que tomar acciones importantes para ver de qué forma en el caso de los adultos mayores y de las personas con discapacidad se mejora el trato. Doña Ana nos hablaba de que no se reconoce el estado digamos, real de mantenimiento de la flota. Digamos, aquí lo que sucede es que el CTP autoriza una flota con cierto modelo, ¿verdad? Y el modelo tarifario reconoce un mantenimiento para que el vehículo mantenga sus condiciones. Cuando hacemos audiencias públicas, muchas veces los usuarios se quejan de estas cosas, ¿verdad? Casi siempre, porque ese es el tercer tema, la tercer queja de los usuarios, es el estado de las unidades de transporte, que se les mete el agua por la ventana, que tienen huecos en los pisos, que las puertas no cierran, que la rampa no funciona. Bueno, aquí hay que decir que 2 veces al año las empresas de autobuses tienen que llevar sus buses a la revisión técnica vehicular, y ahí se les revisa una serie de cosas. Hemos tenido acercamientos con RITEVE para ver de qué forma se puede completar aún más la revisión que se hace sobre el estado de las unidades. Claro está que también en el campo se podría revisar cuál es el estado de las unidades, pero igual propiamente el estado es una cosa que, dado que el CTP las autoriza, pues tiene que velar porque sean unidades apropiadas para dar el servicio de autobús. Y don Gonzalo nos hablaba de los ingresos que producen servicios como las encomiendas. Ese es un tema que también se ha planteado, ¿verdad? Que las empresas tienen otros tipos de ingresos como las encomiendas, o de repente ingresos por la publicidad que llevan en los buses, usando los buses que pagaron los usuarios. Ese es un tema que está planteado. Hay que reconocer que el modelo tarifario no reconoce hoy en día los ingresos que se generan por ese servicio, ni tampoco los gastos que se generan por las encomiendas, así que es un tema que creo que va a haber que abordarlo. Se las trae, sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque estos son ingresos que podrían bajar las tarifas, porque significa más ingreso. Significa más ingreso, ¿verdad? Y es un tema que hay que analizarlo, pero sí es un tema que está planteado, ¿verdad? Y que habrá que retomarlo. Y el tema de la publicidad es muy interesante, porque si finalmente nosotros como usuarios estamos pagando la tarifa de un bus y la compañía está recibiendo ingresos por publicidad, que no debe ser nada barato, uno de esos letreros, hay autobuses que los borran todos, inclusive las ventanas, con diseños muy llamativos, y finalmente no repercute en la tarifa. Aquí lo importante de todo este ejercicio es tener una fórmula de calcular las tarifas que se adapte a la realidad del servicio y que podamos saber bien
cuáles son los ingresos y cuáles son los costos. O sea, digamos, esta fórmula tiene dos lados, los ingresos y los costos. Y lo que necesitamos es que estas cosas que vienen así desde hace muchos años, poderlos poner sobre la mesa, discutirlas de forma transparente con todos los actores y producir los cambios que sean necesarios para que las tarifas reflejen la realidad del servicio. Y hablemos del pasaje electrónico, porque parte también para lograr todo esto y para nosotros conocer cuántos usuarios viajan por ruta y tener una medición más real, de alguna manera se necesitaría el pasaje electrónico. Sí, ese es un tema fundamental, el pasaje electrónico, sobre todo en un momento donde ya hay muchas tecnologías, ¿verdad? Donde ahora tenemos tarjetas, tenemos teléfonos, ¿verdad? Y ahí no hay que perder de vista que además vamos hacia el teléfono. Es que en algún momento todo lo vamos a pagar con el teléfono. Tal vez no sea hoy ni dentro de un año, pero está a la vuelta de la esquina que todo se haga con el teléfono. Yo creo que hay un gran consenso, tanto a nivel de empresas, de usuarios, de CONAPAM, de instituciones, de la Defensoría, de que el pago electrónico es bueno y lo necesitamos. Y yo diría no solo para el transporte de buses, o sea, lo necesitamos para todo el transporte público. Hoy en día usted puede pagar con tarjeta en muchísimos comercios, hasta para comprar un café, o sea, entonces, ¿por qué no podemos pagar el pasaje del bus, que como les digo, puede ir desde 80 colones hasta 8,000 colones, ¿verdad? No, sino que el usuario se ve obligado a ir a sacar efectivo de un cajero, a llevar efectivo y además exponerse a los riesgos que eso significa. Para el usuario sería buenísimo poder pagar ya de entrada con las tarjetas que tenemos en las, digamos, en las carteras o en las bolsas o en los bolsillos, y los que no tengan algún tipo de tarjeta, pues darle un tipo de tarjeta prepago de alguna forma, ¿verdad? Donde puedan hacer esas transacciones de forma electrónica. Y evitaríamos inclusive los asaltos en los buses. Es correcto, se reducen mucho los asaltos, se disminuye el tiempo, digamos, llenar un bus de pasajeros con tarjeta electrónica tarda una tercera parte de lo que se tarda haciéndolo con menudo, ¿verdad? Claro. Se reduce la contaminación. Dejaríamos de ver las esponjitas esas con huecos. Sí, y menos colerones también, porque a veces uno paga con un billete grande y entonces aquella regañada del chofer o la otra persona que no tiene vuelto y el vuelto en puras monedas de 100. Y el sistema más caro es el de pagar en efectivo. El costo del efectivo es muy alto para el país como un todo, en muchos sentidos. Entonces eso significaría un gran avance para impulsar la modernización del transporte público y sobre todo de procurar tener un servicio. Nosotros tenemos la aspiración de ojalá que la gente deje los carros en las casas y usen el transporte público masivo. Esa es la forma de reducir las presas, de reducir la congestión, pero para eso hay que introducir algunos cambios. Te pregunta David Piedra Rojas, si en este instante, como se opera el sistema, ¿tienen la posibilidad las empresas de alterar sus conteos de pasajeros, así como está hoy? Bueno, yo tengo que decir que las empresas tienen que reportar la cantidad de pasajeros bajo juramento, ¿verdad? De que esa es la cantidad que están transportando. La forma de mejorar la calidad de ese dato o de compararlo, bueno, es revisando los datos que arrojan las barras electrónicas, que como les digo, hasta ahora ya el CTP está logrando obtener esos datos. Pero esos datos no son, digamos, no son modificables por las empresas. Bueno, eso es un buen punto. El conteo de pasajeros se recibe en bruto de las barras electrónicas y se depura ese dato de alguna forma, porque obviamente ahí pueden haber algunos errores, algunas cosas de ese tipo. Claro, digamos, les dicen, bueno, tomemos en cuenta el 80% de lo que dicen las barras, por ejemplo. Sí, yo no tengo ahorita cuál es el factor con que se depuran las barras, pero lo importante es discutir eso también de forma transparente. ¿Cómo debería tomarse los datos de barras? ¿Cómo se deberían de procesar para llegar a un dato real? Nosotros lo que hemos estado haciendo son algunos estudios de campo, auditorías a las empresas para verificar la cantidad de pasajeros. Ahorita estamos empezando un estudio en las rutas que van entre San José y Heredia, que transportan una cantidad importante de pasajeros, y eso lo estamos haciendo con el apoyo de la Universidad de Costa Rica para tener un dato técnico y transparente. ¿Y los que ya lo han hecho, cómo les ha ido?
Bueno, hemos hecho algunos estudios, por ejemplo, hicimos un estudio para las rutas intersectoriales, eso está disponible en la página web de la ARECEP para el que lo quiera consultar, y es un dato que también se lo hemos hecho llegar al Consejo de Transporte Público para que ellos tengan información de calidad sobre cuál es la cantidad de pasajeros y cómo se moviliza la gente en esa ruta. ¿Y le salió más alto o más bajo que lo que se esperaba? Digamos, en este estudio el dato de la universidad es un poquito más alto, no hay una diferencia muy grande, por lo menos en lo que son las intersectoriales, pero sí salen algunas otras conclusiones importantes, y tendría que decir que en términos generales la conclusión de la Universidad de Costa Rica es que las intersectoriales están siendo muy buenas para los usuarios, y que podrían requerir algunos ajustes menores todavía para mejorar todavía el servicio que se les da. En Twitter nos dice Marco Benicio, otro punto de usar el pasaje electrónico es que el chofer se concentre en manejar bien y no en andar cobrando, ni tampoco haciendo los puñitos de monedas y poniéndolo en esas esponjas. Porque van con esta mano aquí. Van con una mano manejando y con la otra exactamente haciendo el conteo. Pero le quería preguntar si hay consenso de los autobuseros, si hay consenso de los ciudadanos, si hay consenso de la Defensoría, ¿qué es lo que hace falta y para cuándo podremos nosotros ya pagar el pasaje del autobús con una tarjeta? Bueno, precisamente para eso son también estos foros, para que estas cosas se discutan y se puedan tomar decisiones. Mañana nos va a acompañar don Sebastián Urbina, el viceministro de Transportes, que nos va a comentar sobre el proyecto que él ha concebido para el pago electrónico en los buses. Van a haber otros actores. La ARECEP tiene también una propuesta concreta que hizo con el Banco Central, que también de la cual vamos a hablar mañana. Y la idea es de pongamos esas propuestas sobre la mesa y discutimos, ¿verdad? A nosotros, desde el punto de vista de la autoridad reguladora, lo que interesa es que sea un único sistema, porque no pueden haber 1000 sistemas distintos, ¿verdad? Ni los usuarios van a andar un montón de tarjetas distintos. Que además sea un sistema eficiente, no puede ser un sistema a cualquier costo, no puede tener un costo ni impactar las tarifas fuertemente. Y lo otro es que los sistemas arrojen la información que requiere el regulador y el CTP sobre la cantidad de pasajeros para poder rediseñar las rutas y calcular mejor las tarifas. Bueno, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Dice Marco Vinicio que la Peri es un buen ejemplo de cobro con tarjeta. Bueno, mañana vamos a tener a don Luis Diego de la Periférica exponiendo en el Colegio de Ciencias Económicas cuál es el proyecto y cómo funciona, así que están todos invitados a participar en estos foros. Dice Dorothy Hernández que si el salario de los choferes es regulado. El salario el ARECEP toma los salarios que aprueba el Ministerio de Trabajo en los decretos que todos conocemos y ese es el dato que se utiliza. Y es aprobado por el Ministerio. Le reconoce a la empresa Dorothy, porque entró tarde a escucharnos, 1.9 choferes por bus. Así es. Y antes de despedirnos, yo sé que a nosotros aquí en Matices nos escuchan muchos choferes de taxi, choferes de autobús también. Un saludo a todos ellos. Y a tomar las recomendaciones que adelante nos decía don Enrique, por ejemplo, que esto que trabajan con el CONAPAM para atender cómo se ve a las personas adultas mayores, a veces manejar en carretera, y a uno le pasa también cuando va manejando en el carro, uno se desespera un poco, y ahora estar atendiendo a tantas personas por día, uno podría entender que de alguna manera llega a desesperarse los choferes, pero un saludo a todos ellos, y hay choferes de choferes que uno se quita el sombrero y dice, qué calidad de persona la que está manejando este autobús. Las audiencias, bueno, mañana es en el auditorio del Colegio de Ciencias Económicas. ¿Cada cuánto se realizan y cuántas les faltan? Son 8 sesiones en total, ya pasó la primera, mañana tendremos la segunda, es una por semana. La agenda completa con los temas la pueden encontrar en el sitio web de la ARECEP, www.arecep.go.cr, y ahí pueden encontrar otros documentos, como por ejemplo criterios de la Procuraduría, las presentaciones que han hecho los panelistas, resúmenes de las exposiciones, la propuesta que ha hecho la ARECEP, toda la información la estamos ubicando ahí para que esté al alcance de todas las personas interesadas. Bueno, don Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Randall y Alex, por el espacio que nos brinda. Gracias a las personas que nos escucharon, que nos observarán esta noche a las 8 en Canal 2
contarles que a las 7 tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental. En redes sociales tenemos una cobertura completa hasta cerca de la medianoche de la llegada de los presidentes de diferentes países de América Latina. Se supone que la última en llegar hoy será Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Mañana desde las 5:30 de la mañana tendremos información en vivo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con la llegada de los últimos jefes de Estado. A las 5:30, bueno, la primera emisión de Noticia Monumental. A las 7 le daremos espacio al programa Nuestra Voz, pero mañana regresaremos a las 9, en lugar de 120 minutos, con la transmisión ininterrumpida hasta la 1:30 de la tarde de la CELAC. Y un tema de último minuto: diputados de 6 fracciones han firmado una moción para pedir a la CELAC que se pronuncie sobre el tema de los presos políticos en Venezuela. Ya veremos si se aprueba en el Congreso. Este tema de los presos políticos en Venezuela le daremos seguimiento. Bueno, y creo que hay otra información Alex, en el tema político, y es que tiene que ver con la empresa de las cimarronas del PAC. Hay una gestión, ¿sí? Hay una demanda. Hay una demanda. La productora de la campaña del PAC, la empresa productora, demandará al partido porque le deben $500,000, dicen ellos. 3:28, nos escuchamos a las 7, supongo que estará corriendo la presidenta del PAC, doña Katia Martín. 3:28, feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.